Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos fuimos nuevamente a Sid Motors de Grupo Camcar con Lucy Hernández para traerles la totalmente nueva Dodge Journey versión SXT. Ya les traje la versión GT y la versión Sport. Ahora vamos con la versión de entrada, que esta tiene algunas diferencias muy significativas, sobre todo con las versiones Sport, hablando en temas de seguridad. Así es que quédense hasta el final del video porque vamos a platicar de todas sus características. Habiendo dicho esto, comenzamos. Pues aquí la tienen amigos, así a simple vista no vemos cambios estéticos, sobre todo con la versión Sport. Tenemos la parrilla completamente en negro gloss, los sensores de estacionamiento delanteros, vemos ahí los faros delanteros, las luces de conducción diurna y faros de niebla con iluminación completamente en LED, con la diferencia que estos faros no tienen sensor de lluvia ni de luz, y eso sí lo tenemos en las versiones Sport y GT. Algo importante a resaltar es que todas las versiones cuentan con el motor 1.5 litros turbo cargado con 169 caballos de fuerza y 195 libras-pie de torque, conectado a una transmisión automática de 6 velocidades. En el costado observamos los mismos rines de 18 pulgadas que tenemos en la versión Sport, el espejo retrovisor con luz direccional incluida, con ajuste eléctrico, pero amigos, a diferencia de las otras versiones que se abaten electrónicamente, en esta versión son abatibles de forma manual. En la parte trasera amigos vemos la barra corrida característica de varios vehículos de la marca, como Charger, como en su momento el Dodge Dart, tenían esa barra corrida. Observamos el difusor en un tono plateado dándole ese toque de deportividad, los sensores de estacionamiento, la cámara de reversa. En esta versión no tenemos la cámara de visión periférica 360 grados. Tema importante que cambia en caso de seguridad, pero en cuanto a detalles estéticos en la parte trasera no tenemos ningún cambio, además de que el cierre de la cajuela es manual, igual que la versión Sport. Y ya en la parte alta amigos, al igual que todas las versiones, tenemos la barra para colocar el portaequipaje, que es parte de los accesorios Mopar que le puedes instalar a esta camioneta. La antena en forma de aleta de tiburón, y a diferencia de las otras dos versiones que tienen un techo panorámico, aquí solo tenemos un quemacocos tradicional. Ahora veamos el interior. En el interior de esta versión amigos vemos de igual forma materiales de excelente calidad, pero en temas de equipamiento sí tenemos cambios un poco más radicales y evidentes amigos. Tenemos los asientos tapizados en tela con insertos en piel sintética, como lo pueden ver, muy agradables al tacto la verdad, y con materiales de excelente calidad, buena calidad. En las puertas tenemos los mismos acabados que las otras dos versiones, solo que en esta versión no tenemos la luz ambiental en color coral, que es un toque que resalta sobre todo en la noche, pero en esta versión no la tenemos. En la parte inferior tenemos los estribos con la marca Dodge presente. Desde que tú abres puerta vas a ver ahí los estribos con la marca presente. Eso lo vamos a ver en todas las versiones. Todos los vidrios son eléctricos, pero con apertura y cierre de un solo toque solo podremos tenerlo en el conductor. Todos los demás cristales solo tienen apertura de un solo toque y el cierre le tienes que dejar presionado para que suba en su totalidad. En cuanto a la parte superior del tablero tenemos materiales blandos de muy buena calidad, las salidas de aire acondicionado con ese toque en color aluminio que le dan ese toque de elegancia y deportividad. En el panel de instrumentos amigos tenemos una pantalla de 7 pulgadas pero con el velocímetro y tacómetro completamente análogos. El volante es completamente forrado en piel, el cual tiene ajuste de altura y profundidad, excelente para que vayas mucho más cómodo en tu manejo. Aquí también podemos observar del lado izquierdo los controles de audio, panel de instrumentos y los controles del Bluetooth, y del lado derecho tenemos el control de velocidad crucero. Debajo del volante en la parte izquierda tenemos algunos controles de seguridad y de equipamiento, como lo es el sistema de regulación de las luces y el sistema Start Stop. En la consola central amigos tenemos un diseño corrido desde la pantalla hasta el descansabrazos, con un acabado muy elegante y bonito en color negro piano o negro gloss, como gusten llamarle. Pero veamos que tenemos de amenidades y equipamiento. Tenemos un sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas con Apple CarPlay y MirrorLink, conectado a un sistema de audio de 6 bocinas, al igual que la versión Sport, ya que la versión GT son 8 bocinas, pero es la misma pantalla para todas las versiones.
Tenemos aire acondicionado de doble zona, cargador inalámbrico para celulares, puerto de 12 voltios y 2 puertos USB. En el centro aquí podemos observar ya la palanca de velocidades forrada completamente en piel con toques en color aluminio, la perilla para los distintos tipos de manejo, el freno de mano electrónico, el auto hold, y del lado derecho tenemos un botón para apagar la pantalla o si solo dejar completamente el audio, y un botón de fácil acceso al menú principal. Y a diferencia de las otras versiones no tenemos la botonera táctil para algunos temas de seguridad, que cuando hablemos de seguridad verán el porqué. Un par de portavasos, un descansabrazos, tenemos un espacio de almacenamiento. Hubiera estado genial un puerto USB para no tener que cruzar los cables por la consola central. Son detalles que ayudarían a mejorar la experiencia de la conectividad, es todo. Algo que se me estaba pasando a mencionar es el espejo retrovisor, amigos. No es electrocrómico, sino que es ajuste manual día y noche, y no contamos con el puerto USB, mismo que sí se encuentra en las otras dos versiones y es electrocrómico. Ahora vamos a conocer la parte trasera. En la parte trasera, amigos, vemos excelente espacio, mismos acabados que la parte delantera, materiales blandos en las puertas, los asientos son abatibles 60-40 y reclinables para hacer mucho más cómodo tu manejo. Tenemos salidas de aire acondicionado aquí al centro de la consola, muy buen punto, y un descansabrazos central con portavasos. Por lo que podemos ver tenemos buen espacio, asientos cómodos y conectividad aceptable. Debajo de ahí, de las salidas de aire acondicionado, podemos ver un puerto USB. En el área de carga, amigos, si bien no vemos la cajuela más amplia del segmento, sí tenemos un excelente espacio para cargar tus maletas o mandado, con iluminación y un conector de 12 voltios, y una cubierta para que no tengas visibilidad desde el exterior, sobre todo para los amantes del ajeno. ¿Esperaría un poco más de amenidades? Sí, aunque sea unos ganchos de sujeción, pero con lo que tenemos pudiera ser más que suficiente. Ahora hablemos de todo el tema de seguridad, que aquí en este punto sí queda algo por debajo de las dos versiones, ya verán por qué. Evidentemente, amigos, en temas de seguridad tenemos alarma antirrobo con inmovilizador de motor, asistencia de frenado hidráulico, asistente de descenso en pendientes y arranque en pendientes, bolsas de aire conductor y pasajero, bolsas de aire laterales delanteras para conductor y pasajero, cierre automático de seguro, cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos, distribución electrónica de frenado, encendido remoto de motor. Vayan a ver mi short de cómo funciona este encendido, se los dejo en la descripción de este video. Sistema de control de tracción, sistema de estabilidad electrónica, sistema de frenado ABS, sistema de luces automáticas, sistema de monitoreado presión de llantas, temperatura de llantas también, sistema Start Stop, esto sirve mucho para el tema de ahorro de combustible. En temas de seguridad, amigos, la verdad sí queda muy por debajo de las otras dos versiones, sobre todo en ciertos puntos. Aquí no tenemos, por ejemplo, la advertencia de salida de carril, no tenemos la advertencia de colisión frontal, no tenemos tampoco bolsas de aire laterales tipo cortina y sobre todo no tenemos detección de punto ciego. Yo en lo particular, cuando menos hubiera deseado que le dejaran el sensor de punto ciego y las bolsas de aire laterales tipo cortina, que es un equipamiento más o menos necesario, inclusive para esta versión. Déjenme aquí abajo en los comentarios a ustedes qué les parece. Pues bien, amigos, ahí tienen todas las características de la totalmente nueva Dodge Journey 2023 versión SXT. Ya les mostré la trilogía de esta nueva Dodge Journey y en mi muy humilde opinión me quedo con la versión Sport, que viene siendo la versión intermedia. Déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes cuál se comprarían. Y si desean comprar este vehículo, les dejo aquí el número de contacto de Lucy Hernández, asesora de ventas en Exit Motors de Grupo Camcar. Ella los atenderá de una manera excepcional. Pues bien, amigos, si les gustó el video ya lo saben, déjenme un like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita sobre todo para que YouTube les notifique cada que subamos algún nuevo video. Esa me ayuda a mí bastante para seguir creciendo y más marcas me permitan traerles más y mejor contenido a todos ustedes. Así es de que, habiendo dicho esto, les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the